Bien, pues buenos días. Agradezco a la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y especialmente a su presidente, al doctor Eduardo Lara, por la amable invitación. Y pues sin mayor preámbulo vamos a dar comienzo a esta plática. Me pidieron que hablara un tema que consideramos que es muy importante para la atención de primer contacto, sobre todo en el área de la población pediátrica. Y platicaremos un poco de lo que es la Clínica de Atención Integral para la Tuberculosis, una propuesta que hace muchos años su servidor ha venido insistiendo en que deberíamos de tener en cada estado de la República o en las principales ciudades una clínica de atención integral para la tuberculosis. Entonces, no tengo ningún conflicto de intereses. Vamos a abordar el tema: ¿por qué una clínica para la atención de la tuberculosis en el primer nivel? Algunos testimonios de pacientes, tanto nacionales como extranjeros, la propuesta de esta clínica y posteriormente con las preguntas y respuestas si aún nos queda algo de tiempo. Entonces, ¿por qué hablar o por qué sugerir el establecimiento de una clínica de atención para la tuberculosis si se dice que la tuberculosis es una enfermedad erradicada? Pues definitivamente esto es una situación que no es así. Entonces, vamos a platicar por qué de esta clínica de atención integral. Y para que más o menos entendamos el contexto, hay que insistir en que en el mundo cada segundo se infectan de 3 a 5 personas de esta enfermedad. Y cada 3 segundos de estas 3 a 5 que se infectan, pues una de ellas se enferma de tuberculosis. Y cada 20 segundos muere una persona a nivel global por esta enfermedad. Insisto, a nivel mundial, de 9 a 11 millones de casos se presentan cada año. 1 a 2 millones de personas mueren por esta enfermedad. Y aproximadamente un cuarto de la población mundial infectada se encuentra infectada, que estamos hablando de un rango de 2.000 millones de personas aproximadamente en el mundo. Y actualmente existen aproximadamente 260 millones de personas en el mundo con enfermedad activa por esta micobacteria. Esto nada más para que ustedes vean el comportamiento desde 1995 hasta el reporte global de 2021, y como pueden ver, pues las cifras van en aumento, con un promedio de todos estos años de aproximadamente 9 millones de enfermos nuevos cada año a nivel global. ¿Qué sucede en nuestro país? Pues estas son las cifras del 2022, se presentaron 24.037 casos nuevos, lo que corresponde a 66 casos nuevos al día. Sin embargo, de acuerdo a las mismas cifras oficiales, se espera que incluso pueden llegar hasta 30.000 casos nuevos por año, lo cual equivaldría a 82 casos nuevos al día. Con respecto a la mortalidad, pues como ven ustedes, este año 2020, que son las últimas cifras que tenemos, no tenemos más recientes, o al menos no pude encontrar cifras oficiales más recientes, 2.151 muertes, que corresponden a 6, pero pueden llegar a ser hasta 3.500 muertes al año, lo cual equivaldría aproximadamente a 10 muertes por tuberculosis en nuestro país diariamente. Este es el comportamiento también, de acuerdo al CENAPRESE, desde 1990 hasta el 2022, como ven ustedes, un comportamiento creciendo muy parecido a las cifras mundiales vistas en la diapositiva previa. Y entonces, ¿por qué una clínica de atención integral para la tuberculosis? Primero que nada, porque es un problema grave de salud pública. Es una enfermedad altamente contagiosa. Esta enfermedad se encuentra habitualmente dentro de las primeras 10 causas. En algunos años estuvo en el lugar 13 a nivel global. Y es una enfermedad que produce el mayor número de muertes por un solo agente infeccioso. La enfermedad es crónica, de instalación lenta, y el médico habitualmente no piensa en tuberculosis. Ese es uno de los problemas que tenemos a nivel mundial, y en nuestro país no es la excepción. Sobre todo los médicos jóvenes no piensan en esta patología.
Los pacientes son habitualmente discriminados, segregados, entonces no quieren acudir a los lugares habituales para tratamiento, como son los centros de salud, los hospitales, las clínicas de servicios de atención de medicina preventiva, etcétera. Y obviamente eso en muchas ocasiones produce que estos pacientes no lleven a cabo un tratamiento de forma adecuada. Y está presente en prácticamente todos los países del mundo. En algunos países de primer mundo, pues sí, hay cifras mucho menores que en aquellos que se considera una enfermedad de tipo endémica. Hay altos índices de resistencia a drogas habituales, y esto es generalmente provocado precisamente por el desconocimiento de los jóvenes médicos que creen que ya se erradicó o que no saben manejar la tuberculosis de forma adecuada. Las personas vulnerables a esta enfermedad generalmente tienen difícil acceso a los sistemas de salud, sobre todo drogadictos, alcohólicos, personas con algunas comorbilidades como diabetes, desnutridos, lupus, etcétera, ¿no? Y las nuevas tecnologías diagnósticas que son muy buenas, que actualmente la OMS da una recomendación de todas estas nuevas tecnologías. Sin embargo, pues o son de difícil acceso, sobre todo en los países pobres, o en su defecto, pues son instrumentos que podemos tener a nivel central en los estados, pero que hacen difícil que enviemos las muestras a las capitales de los estados, o incluso en muchas ocasiones se tiene el equipo, pero no se tienen los insumos para poder llevar a cabo estas pruebas con esta tecnología nueva. Y el desabasto de vacuna que vemos frecuentemente a nivel mundial, no nada más en México, pero que pues en nuestro país ha sido persistente este desabasto, genera que el aumento de formas graves de tuberculosis, sobre todo meningitis en menores de 5 años de edad. El desabasto de medicamentos antituberculosis, sobre todo las presentaciones individuales, que son las que deberíamos de manejar en el paciente pediátrico, en personas que tienen alguna alergia a alguno de los medicamentos, pues no los tenemos a la mano para poder utilizar en estas poblaciones. Y el retraso en el inicio del tratamiento para tuberculosis multidrogoresistente, poliresistente, monoresistente, etcétera, pues es muy importante. Y esto generalmente se produce lamentablemente por aspectos administrativos, porque la institución médica, que es la responsable de enviar a los comités de farmacoresistencia en los estados, no envía a tiempo o envía de forma parcial los documentos. Y en el caso de nuestro estado de Chihuahua, pues el director del programa estatal está pendiente, insistiendo con llamadas, con correos electrónicos a la institución. Habitualmente, pues con la que más batallamos es una de ellas. No voy a decir el nombre, pero saben ustedes que es un águila que envuelve a una mamá con un niño, y lamentablemente no llegan a esta documentación, y eso condiciona un retraso muy importante para que el Grupo Nacional de Expertos dictamine y apruebe un esquema terapéutico y que a posteriori se haga la solicitud de los medicamentos. Si esto fuera rápido, ¿verdad? Pues obviamente los medicamentos en 2 o 3 semanas ya los tenemos. Lamentablemente, como les comento, el aspecto administrativo condiciona que estos medicamentos lleguen hasta dentro de 2 o 3 meses incluso, que pues obviamente esto genera situaciones muy importantes. La discordancia entre lineamientos del manejo de la tuberculosis, existen normas, existen guías, pero pues lamentablemente hay instituciones hospitalarias que tienen sus propias guías, y pues obviamente dejan de lado las internacionales, las oficiales en cada uno de los países, y esto también provoca pues precisamente eso, una discordancia entre el diagnóstico, entre cómo llevar a cabo el diagnóstico y cómo llevar a cabo el tratamiento de la tuberculosis. Y los recursos económicos y humanos para su atención pues son mínimos, son ínfimos, y sobre todo mal distribuidos, ¿sí? Esto obviamente condiciona que no tengamos recurso humano, recurso monetario para poder adquirir medicamentos de nueva generación, presentaciones para la población pediátrica como son las tabletas dispersables, etcétera. Y obviamente pues el programa
local, el programa estatal, el programa nacional, no funciona como quisiéramos todos los actores que participamos en estos programas, que quisiéramos que funcionara. Y todos sabemos, es una obligación de muchos. Tristemente, hay participación de muy pocos. Entonces, esto en muchas ocasiones, lamentablemente, que genera que el paciente incluso antes de iniciar su tratamiento lo abandone. ¿A qué me refiero con esto? Pues es un viacrucis, andar de un lado a otro, ven este día para la toma de muestras, ven el otro día para la rayos X, vete con este médico, vete con el otro. Pasan semanas, incluso meses, en que el paciente se decepciona y decide mejor no continuar con el protocolo de diagnóstico y mucho menos con el tratamiento. Entonces, no quiero dejar de pasar esta diapositiva que con frecuencia seguramente muchos de ustedes la han visto, pero es muy importante que la sigamos mostrando. En la gran mayoría de los laboratorios de las instituciones gubernamentales de salud, si la baciloscopía da positivo, habitualmente no se corren los cultivos. Y en este estudio demostramos que de cada 10 pacientes que les hacemos cultivo, 8 de ellos fueron baciloscopía negativa. Por lo tanto, ¿qué significa? ¿Qué quiero dejarles con esta diapositiva? Que de cada 10 pacientes, por no correr el cultivo, estamos perdiendo 8 de ellos, y que muchos de ellos incluso pueden ser pacientes con tuberculosis resistente a uno o a varios fármacos, lo cual significa que estos pacientes van a estar diseminando el bacilo de la tuberculosis y van a contagiar a un buen número de personas. Como ya sabemos, entre 10 y 15 personas por año, una persona que no se trata la enfermedad puede contagiar a otras. Y por otro lado, esta diapositiva también me gusta mostrarla. ¿Por qué? Porque algunos se niegan a pensar en la posibilidad de la tuberculosis asintomática o como algunos le llaman su clínica, que a mí no me gusta ese término, pero ahí tienen ustedes. Todos estos pacientes, esta serie de pacientes se diagnosticó con cultivo y 41% de ellos no se sabía enfermo o no tenía ningún síntoma de tuberculosis. Y esto es también muy grave. ¿Por qué? Porque pues las normas que ya tenemos arcaicas todavía siguen sugiriendo, incluso las instrucciones técnicas, los lineamientos, como ustedes quieren llamarle, oficiales, piden al personal de salud que busque a los sintomáticos respiratorios para buscar la tuberculosis. Y obviamente ya sabemos que la tos ni siquiera ya es un requisito para que un paciente se contagie a otro, a un contacto. Entonces son datos importantes que no quería dejar de lado, que ustedes los conocieran. Estos son algunos testimonios que vale la pena leerlos, verlos, porque precisamente en base al sentimiento de discriminación, de segregación que se ve en los pacientes con tuberculosis, es el motivo principal por el cual abandonan sus tratamientos o abandonan el camino para un diagnóstico de certeza. Vean lo que dice este supervisor de salud pública en Tanzania. La tuberculosis no debería ser vista solo por expertos. Esta afecta a todo el mundo y todo el mundo debería tomar su responsabilidad. Este es uno de los motivos principales por los cuales yo hago la propuesta de que el personal de salud de primer nivel de atención debería hacerse cargo desde el diagnóstico hasta el tratamiento del paciente con tuberculosis. Y los expertos, los especialistas en tuberculosis, llámese neumólogos, infectólogos, etcétera, pues deberían de ver las complicaciones o secuelas de esta enfermedad. O bien deberían de asesorar al personal de primer nivel, que ya de por sí debería de encargarse del diagnóstico y tratamiento de los pacientes con tuberculosis. Miren lo que dice este paciente: es verdad que recibimos el tratamiento gratis, pero las drogas son muy fuertes, por lo que debemos tomarlas con suficientes alimentos. Pero pues si no reciben apoyos de alimentos, la mayoría de ellos provienen de familias pobres y tienen si bien les va, un alimento al día. Así que en ocasiones no se toman el medicamento porque sienten que va a haber ardor, ¿verdad? Que va a haber sintomatología gástrica que les va a provocar incluso náusea o hasta vómito. Muchas organizaciones piensan que solo es venir a transmitir el conocimiento, pero ¿cómo puedes solo hacer eso y luego lavarte las manos? Esto dice un investigador de Bangladesh. O sea, necesitamos, sí, transmitir el conocimiento, pero también demostrar, enseñar, apoyar en los programas nacionales, en el manejo del paciente, en el diagnóstico, en el tratamiento, en la gestión de recursos, ¿sí?
Este otro dice, el común de la gente no quiere relacionarse con los pacientes por miedo a contagiarse. Incluso el personal de salud vemos con mucha frecuencia que cuando enviamos a un paciente con tuberculosis, lo derivan inmediatamente con el área de infectología o de neumología y no quieren ver al paciente. Incluso, como dice aquí, hay gente que llega a odiarlos y es difícil ser aceptado, por lo que los pacientes prefieren esconderse, ¿verdad? Esconder su problema y aislarse. Y como dice esta enfermera, somos solo 3 en el equipo. Aquí en Ciudad Juárez son 4 personas las encargadas del programa local de tuberculosis. Y una de ellas es la encargada del área de sistemas, con 2 enfermeras, un enfermero, una enfermera y una doctora que se encargan del programa local. Entonces, como dice, no somos suficientes con relación al número creciente de pacientes. Me gustaría tener un equipo suficiente y bien capacitado. Esto haría nuestro trabajo más fácil, definitivamente. Este es un testimonio de una pequeñita aquí en México, en la frontera. Como dice ella se enfermó de tuberculosis, el papá estaba enfermo de tuberculosis y lo que más le duele a esta pequeñita es la enfermedad de su papá, ¿verdad? Dice, lo que tengo no es nada comparado a lo que mi papá tiene. Y ella pues quisiera ser veterinaria de grande, por eso toma las medicinas y las vitaminas para aliviarse pronto. Y vean estos dos testimonios de un joven de 18 años. Dice, yo me sentía avergonzado por tener tuberculosis y dejé de ir a la escuela. ¿Verdad? Este otro, un hombre de 35 años, dice, después de 6 meses que estaba más para allá que para acá, aprendí que se vale rajarse y que con todo y el miedo tenía que ir al hospital. Y cuando llegué me regañó el doctor por haberme descuidado tanto, pero me aguanté el regaño. Este es un hombre que a los 35 años su esposa lo abandonó cuando se enteró de que él estaba enfermo de tuberculosis. Entonces, ¿cuál es la propuesta de, pues, por qué tiene que ser, por qué recomendamos que sea el primer nivel de atención que tenga esta clínica de atención de la tuberculosis? Vean ustedes, esta paciente es una mamá con una pequeñita de 3 años. La señora el año pasado, en mayo del año pasado, no se quiso estudiar, fue contacto de un hermano con tuberculosis y ella no se quiso estudiar. La abuelita, es decir, la mamá de esta señora, abandonó el tratamiento preventivo y no quisieron ambas que su niña tomara el tratamiento preventivo. Y ahí tienen ustedes a la pequeñita, mayo del 2022 a julio del 2023, vean ustedes, desarrolló la enfermedad lamentablemente. Pedimos desde el 31 de marzo que supimos que la mamá estaba enferma, que se hiciera el protocolo de estudio para descartar tuberculosis o confirmarla en la niña. Y hasta el día 25 de julio recibimos el resultado del cultivo de jugo gástrico negativo, positivo, ¿sí? Entonces ven ustedes, abril, mayo, junio, 4 meses después de que solicitamos el protocolo. ¿Y esto por qué fue? Porque la niña tuvo que ir al centro de salud, la doctora general lo pasó al hospital infantil, la pediatra lo pasó después al infectólogo, fue al infectólogo, no tenía los resultados y la citaron una semana después. El infectólogo posteriormente recomienda realizar los exámenes de jugo gástrico después de que yo platiqué personalmente con él para que nos apoyara y acude a realizarse la toma de jugo gástrico y resulta que le iban a dar una toma nada más, pero como la persona que es encargada de la toma de muestras de jugo gástrico estaba de vacaciones, la citaron para una semana después. Finalmente le toman las 3 muestras en el mes de junio, el 19, 20, 21 de junio, y hasta el día 25 de julio recibimos el primer resultado del cultivo positivo. Los 3, a pesar de que no se tomó en las mejores condiciones, porque no se dejó hospitalizada una noche previa a la paciente, las 3 muestras de jugo gástrico fueron baciloscopias negativas, pero las 3 tuvieron cultivo positivo. Y el GeneXpert también fue positivo para la Mycobacteria tuberculosa. Entonces, pues para hablar de una clínica de atención integral y multidisciplinaria, pues debemos de conocer las definiciones. Entonces, una atención integral es un enfoque en el que se atiende por completo todas las necesidades del paciente y no solo las necesidades médicas y físicas. Esto implica el aspecto físico, socioeconómico, mental, etcétera. Y la atención multidisciplinaria es eso, precisamente, se requieren de todas las diversas disciplinas para trabajar juntos a favor del paciente que requiere una atención integral. Entonces, pues esto sería lo ideal, que tuviéramos una clínica donde hubiera un personal encargado de la gestión de recursos,
de la investigación, de la preparación académica, tanto del personal de salud como de los pacientes, que hubiera recursos humanos y económicos exclusivos y suficientes, promotores de salud, que hubiera pago digno a los trabajadores de salud y algunos programas de reintegración social para los pacientes, obviamente un real compromiso de las autoridades y alianzas importantes, serias y reales con la iniciativa privada y las asociaciones civiles y de derechos humanos. Obviamente contar con el personal médico, con el personal de salud, de enfermería, de laboratorio, gabinete, con todas estas áreas que son importantes para el paciente, desde áreas de diagnóstico, rehabilitación, tratamiento psicológico, tratamiento nutricional y otras especialidades que aporten o que sean necesarias para el tratamiento integral del paciente. Entonces, ¿esto para qué? Pues para poder llevar a cabo un tratamiento acortado, estrictamente supervisado, como le llamamos en México, o tratamiento directamente observado, como se le conoce en otras partes del mundo. Lo ideal es que tengamos el tratamiento a la persona para darle el medicamento en la boca y de no ser posible, pues hay elementos como estas aplicaciones por videoconferencia en que el paciente en vivo toma los medicamentos y se lo toma delante del personal de salud que lo está supervisando. Lo ideal, insisto, es que sea un tratamiento directamente supervisado de forma presencial y no por videoconferencia. Otra de las propuestas es que esta clínica de atención integral para pacientes cuente con unidades móviles de atención a pacientes con tuberculosis, aquellos que no pueden movilizarse, que están postrados, que están caquéticos, que tienen otras patologías que no les permiten acudir a la clínica, o aquellas personas que definitivamente no tienen los recursos para pagar ni siquiera un viaje de autobús para llegar a la clínica. Y pues qué bueno sería contar con estas motonetas que tienen un promedio de 35 kilómetros por litro, que son pequeñitas, que se pueden meter por muchas partes para llegar de forma rápida a las colonias más alejadas de donde se encuentre la clínica, ¿verdad? Y que además de eso pueda contar en este vehículo también con rayos X portátil, móvil, y con todos los elementos para que la persona encargada de esta unidad pues sea quien pueda tomar las muestras de flema, los exámenes de sangre y las radiografías que estamos comentando de control de estos pacientes, ¿verdad? Es importante involucrar a la iniciativa privada con estos centros periféricos de atención a pacientes con tuberculosis. Si no puedo ir al centro de salud más cercano, o no hay un centro de salud muy cercano, o no puedo ir a la clínica de atención integral de la tuberculosis, pues qué bueno sería que estas grandes cadenas de supermercados, de farmacias, contaran con un consultorio, pues más que consultorio, un área para toma de medicamento de los pacientes donde una promotora de salud o una enfermera estuviera ahí, y que estas empresas tan grandes proporcionaran el local, el personal, y que los gobiernos pudieran dar una factura, un recibo deducible de impuestos, y que de esta forma todas estas empresas que tienen presencia en todo el territorio nacional pues pudieran apoyar en al menos ofrecer el tratamiento para las personas que requieren de un tratamiento directamente observado. Y bueno, también, pues obviamente debe existir un cerco de lo que sería la tuberculosis, donde todas las instituciones que derivan a un paciente a la clínica de atención integral, después el paciente se regrese, pero que sea el centro de diagnóstico y tratamiento, esta clínica para todas las unidades instituciones de salud que existen en nuestro país, y que los recursos para el manejo y tratamiento, para el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis, pues se derivaran precisamente a esta clínica, en lugar de que hubiera recursos aislados y que no se programen de forma adecuada la compra de medicamentos, de equipo para diagnóstico, etcétera. Y de esta forma, pues tendríamos una optimización de recurso humano y económico para todas las instituciones de salud. También es muy conveniente que, sobre todo en las áreas alejadas aquí en nuestro estado de Chihuahua, donde hay zonas serranas muy alejadas, y para poder llegar, incluso en muchos lados se requiere hasta de un viaje en avioneta para poder llegar a estas zonas serranas, pues se contara con la comunicación adecuada, y que de nuestro centro, de nuestra clínica de atención integral, hubiera expertos para que atendieran los llamados, las asesorías que se requieren
los médicos en las zonas rurales, los médicos pasantes en hospitales regionales de las zonas muy alejadas a las principales ciudades de cada uno de los estados. Obviamente, pues es importante, si al paciente sabemos que no tiene los recursos económicos, que es un paciente desnutrido con tuberculosis, que requiere de apoyos gubernamentales para alimentación, para escuela, para transporte, etcétera. Y obviamente, pues también esto involucra a nuestro personal de salud, que es un personal dignamente pagado, que su salario sea digno, pues sobre todo, ¿por qué? Porque además está en riesgo también de adquirir esta enfermedad. Se sabe que en algunos estudios el riesgo relativo para el personal de salud puede llegar a ser hasta el 21 veces más que las personas que no se dedican a las áreas de la salud. Un consejo para el fideicomiso en la atención de la tuberculosis. ¿Esto con qué finalidad? Lo llamaríamos Confía en TV, ¿no? Confía TV. Pues con la finalidad de generar recursos tanto de la iniciativa privada como de los programas sociales a nivel estatal y federal, para que los pacientes que tenemos en este centro, en esta clínica de atención integral, donde pudiéramos contar incluso con un área de hospedaje para que los pacientes que vienen de zonas alejadas tuviéramos un área de hospedaje donde pudiéramos darle hospedaje gratuito, alimentación, pero además también que los preparemos en oficios para que cuando el paciente termine su tratamiento y se cure, a través de este fideicomiso para la tuberculosis, podemos otorgar un financiamiento para que estos pacientes inicien su propio negocio, llámese carpintería, taller mecánico, eléctrico, tortillería, panadería, etcétera, y que podamos en estos pacientes generar un ente no nada más sano, sino también productivo. Y obviamente, pues los programas de educación continua, tanto para el personal de salud como para los pacientes, ¿verdad? Entonces, ¿con qué finalidad estos programas? Pues de reinsertar en la sociedad a un individuo como curado, rehabilitado, sobre todo si hay algún aspecto físico orgánico que le genera dificultades, y por qué no pensar ir más allá también, contar con la presencia de rehabilitadores en drogas, en alcohol, etcétera, para que este paciente, como insisto, vaya a la sociedad curado, rehabilitado, capacitado en algún oficio o en algún arte, en pintura, en música, etcétera, y convertirlo a través del tiempo también con cursos que le hagan ver que puede ser un emprendedor si cuida los recursos económicos que este fideicomiso que proponemos le puede dar. Y obviamente generar también en ellos promotores de salud, educadores en salud ante la sociedad. Y bueno, pues finalmente solo para concluir lo que estamos platicando, ¿no? La diferencia entre lo que hacemos y en lo que somos capaces de hacer, que va más allá de lo que generalmente hacemos, bastaría para resolver muchos de los problemas del mundo. Es decir, no nos limitemos a ir a hacer antigüedad a los hospitales, a nadar de muertito. Tenemos que ir más allá para poder ofrecerle a nuestra sociedad una sociedad libre de tuberculosis. Esto lo decía Gandhi en alguno de sus... ven ustedes aquí, este es nuestro Centro de Diagnóstico y Tratamiento Integral de la Tuberculosis aquí en Ciudad Juárez. Contamos con un grupo de expertos, médico internista, nutriólogas, psicólogas, sanitarista público, tenemos 3 radiólogos, contamos con 4 psicólogas, contamos con personal altamente capacitado, contamos con la última tecnología para diagnóstico, con las medidas de seguridad, como ustedes pueden ver aquí, lámparas de luz ultravioleta, monitores de alta definición, filtros EPA, recambios de aire por hora, incluso más altos que lo que recomiendan los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Y bueno, aquí tenemos en nuestro centro de hospedaje donde se les da hospedaje y alimentación gratuita a los pacientes que nosotros tenemos aquí. Tienen un centro de esparcimiento, tienen un pequeño gimnasio, una cancha de básquetbol. Y ven ustedes, esta es una paciente de 25 años, los 3 niños de ella también tuvieron tuberculosis, los tratamos, pero pues luego del tratamiento ahí tienen ustedes una placa de rayos X prácticamente limpia después de 9 meses de tratamiento. Y pues hay varias historias de éxito que tenemos en pacientes pediátricos, y pues en ocasiones hay gente que nos pregunta, pues ¿por qué ustedes tienen éxito en el tratamiento y tienen un 100% de éxito terapéutico? Pues porque contamos con las bondades que nos da
esta fundación que tenemos aquí en Servicios Médicos de la Frontera, que se llama Fundación CATRE, donde nos da todos estos elementos, o la gran mayoría, para poder dar una atención más integral y multidisciplinaria a nuestros pacientes. Pero pues para que en la sociedad llevemos a cabo un programa que tenga 100% de éxito terapéutico, se requiere primero que nada tener entes enamorados de la humanidad, comprometidos, sensibles al dolor ajeno, ¿sí? Y también necesitamos personas con la capacidad intelectual para que lleven a cabo los programas y que no nada más los escriban en el papel, sino también que los lleven a cabo y que estos programas tengan el éxito que necesitamos. Pero para tener todo esto, pues obviamente se puede tener la mejor voluntad, el mejor amor y el cariño por la humanidad, la mayor inteligencia, porque si no tenemos esto, que son los recursos económicos, no vamos a poder tener una clínica de atención integral para la tuberculosis yo propongo que sea al menos en las principales o en las capitales de todos los estados de la República, sobre todo en aquellos donde hay altos índices de tuberculosis, donde tenemos las más altas tasas de casos de incidencia de casos nuevos de tuberculosis. Entonces, pues obviamente dice por ahí también quien no aprende de la historia está destinado o condenado a repetirla. Y obviamente si nuestras autoridades no aprenden de que hemos tenido y seguimos teniendo tantas muertes diarias por tuberculosis, pues no vamos a lograr tener una disminución importante, una erradicación, como lamentablemente se comenta en muchas ocasiones en algunos foros de que la tuberculosis ya fue erradicada. Y por último, nada más quiero presentarles estos 3 libros, porque son libros que estoy dedicando a la niñez de juarense, donde todas las regalías que se obtengan de estos 3 libros van a ser destinadas a aquellos niños y niñas que tengan necesidades para diagnóstico y tratamiento. Así que los recomiendo, los pueden adquirir a través de Amazon, nada más a través de Amazon se adquieren, y ahí tienen ustedes, pues esta es la última edición, de la 4ª edición en español, y está por salir la 3ª edición en inglés también de este libro de tuberculosis, donde contamos con profesionales expertos en el área de la tuberculosis, tanto en adultos como en niños. Y este otro libro que pues habla de los claros y oscuros de lo que es la práctica médica, es una historia personal de lo que hemos vivido a través de poco más de 31 años dedicados a la tuberculosis, y pues algunos poco más de que egresamos de la Facultad de Medicina. Y este es un libro para niños que debe ser leído en familia, con los padres y los niños en conjunto. Y lo que intenté en este libro es pues fomentar los valores tan necesarios en una sociedad violenta, insegura, desintegrada, y lo que pretendo pues es que regresar a los tiempos en que la familia convivía sin estos aparatitos que yo le llamo la nana digital. Entonces, pues gracias a Médicos Unidos por México, a la fraternidad, y pues si hay alguna pregunta, pues con todo gusto podemos responderla. Así que gracias de nuevo, y pues aquí les dejo mi correo electrónico por si acaso requieren de hacer alguna pregunta o solicitar algún apoyo. Gracias. Esperemos que haya sido de provecho esta plática.